que esto era un desierto. Ustedes conocen lo que es un desierto, ¿no? Pero este era un desierto de verdad. No joda. Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu te voy a dar. Yo lo que te puedo contar es que yo vine acá, a Buenos Aires, que me trajo una tía, muy chiquito, de 8 años, 8 años de edad. 4 chapitas, 4 palos, esa era mi casita, la nuestra casa. Y por acá pasaban los arrieros que venían a sacar las vacas que llegaban muertas en los vagones. En aquella época, los primeros que entraron en el barrio, cuando el barrio empezó a crecer, llegó a ser más o menos hasta 17 casas. Venían de todas las provincias, porque Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, de todos esos lugares venían. Y ellos venían no pagando pasajes, venían como dice, colados, ¿no? Digamos, subían arriba, el vagón tenía una madera así ancha, punta a punta, ahí pobrecito venía la gente. Y así vivíamos muchos años en el paraíso terrenal, le llamo yo, porque nadie nos jodía, nadie nos molestaba. Un día aparece uno de la municipalidad y justo se da conmigo y dice, ¿y vos qué estás haciendo acá? ¿Vive acá? Sí, sí. Antes que empezó la gente a entrar. ¿Y de cuándo estás acá? El tipo se sorprendió. Y yo ya hace más o menos 4 o 5 años que estoy viviendo acá. Y me dice, no sabía que era prohibido entrar acá. Pero el enorme torrente inmigratorio había caído en un río sin lecho. Nadie encauzó aquel caudal humano y así se enquistó la población en el refugio de las grandes ciudades. En ellas asomaron pronto todos los vicios de la vieja Europa. Las multitudes se hacinaban en barrios estrechos, en viviendas antihigiénicas, promiscuas. Apareció la miseria en todas sus formas y su secuela de vicios y decadencia moral. Ciudad Oculta, yo me acuerdo que yo era pibe y ya le decían Ciudad Oculta. Cuenta la leyenda de que el barrio se inició atrás de unos paredones de una vieja fábrica que algunos vecinos dicen que se incendió, otros vecinos dicen que la abandonaron. Bueno, y la verdad es que atrás de esos murallones de la vieja fábrica se construyeron las primeras casas que fueron en principio casas de chapa, de madera, y como quedaba atrás del viejo paredón, la gente que pasaba en el colectivo por la vieja avenida del Trabajo lo veía desde atrás, entonces bueno, ahí quedó el nombre de Ciudad Oculta. Seguramente a alguien se le ocurrió, uy, esta Ciudad Oculta, y así quedó. Yo me acuerdo que de chico ya existía ese nombre. Villa 15 es el número que le pusieron los militares a todas las villas, le pusieron número a la villa, y a nosotros nos tocó el número 15. O sea que yo creo que nosotros no deberíamos nombrar al barrio como Villa 15, porque es un nombre que le puso la dictadura. Buenos Aires, país limpio, pueblo sano. Lema que haya eco fecundo en las autoridades nacionales. La Policía Federal realiza un verdadero censo de la miseria. En 19 barrios de emergencia viven hacinadas 38.700 personas. El subjefe de la repartición, capitán de fragata Aldo Molinari, encabeza la comisión que realiza la tarea. Las imágenes no necesitan comentarios. En el año 73, en el segundo gobierno peronista, nosotros entramos en lo que fue el Plan Alborada para la erradicación, así decían en ese momento, la erradicación del barrio.
Ese plan lo que decía eran 2.100 viviendas, 2 colegios, una guardería, una capilla, todo eso era en lo que es hoy el barrio Piedrabuena. Recuerdo que nosotros nos movilizamos en el barrio porque fue un acto donde el barrio se movilizó, fuimos caminando hasta lo que es hoy el barrio Piedrabuena, se puso la piedra fundamental y el padre Pedro, el viejo y querido padre Pedro del barrio, fue el que hizo la bendición de la piedra fundamental. Esa vivienda que tendría que haber sido para nosotros, que fue una gran ilusión por otro lado para el barrio, todo se vino abajo también a partir de el gobierno militar. Cuando llega el gobierno militar, cambia las reglas de juego y entonces no hubo más planes de vivienda para las villas y entonces ese barrio terminó siendo entregado por la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires con algunos arreglos que, bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar de eso? Yo recuerdo que cuando iba al secundario, que iba ahí a Piedrabuena, pasaba todos los días por ahí y veía cómo se construía y yo tenía esa ilusión de que en algún momento iba a vivir ahí en ese barrio. Y bueno, esa creo que fue la primera desilusión, por lo menos de mi parte. Nuestro entusiasmo era tan grande, pero después entraron los militares y chao, se metieron a los departamentos y nos quedamos sin nada y seguimos viviendo acá. La erradicación de las villas de emergencia es una de las prioridades que se ha impuesto el gobierno de la Argentina. Estos hacinamientos de viviendas precarias, en los que la existencia es dura y privada de las comodidades más elementales, en los que la falta de agua hace difícil la higiene y donde los niños deben vivir en lamentable promiscuidad, deben desaparecer. Después que pasa un huracán, que arranca todo, arranca los cables, los postes, los cimientos, todo, ¿viste? No perdona el huracán, siempre le ponen algún nombre, ¿no? Bueno, acá los milicos, acá tenía nombre y apellido, erradicaron la villa, la ciudad culta, y todas las villas, ¿no? Todos los vecinos sabían que vos dejabas la casa un ratito y venían los de la CMB, como decíamos, la Comisión Municipal de la Vivienda para Vivir, ¿no? Venían a destruirte tu vida, pum, con una masa. El asunto es que en la villa eso arrancaron con la pala mecánica, así, los cables, las cloacas, el agua, la vida, todo. Pero lo peor que hicieron es destruir todo el tejido social, todo el tejido urbano, todo el tejido de organización, de lucha, de solidaridad, de unión que había, ¿no? Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu te voy a dar. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén del sucu, 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 sucu te voy a dar. El vaivén del sucu, 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 sucu te voy a dar. Tan, 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 tan. En el año más o menos 85, en el barrio, grupo de compañeros, entre ellos estaba Vega, Simes, Bustamante y estaba la hermana Teresa, el cura Juan Gutiérrez, llevaron adelante las primeras elecciones en el barrio para elegir autoridades. Fue el primer barrio que eligió su presidente a través del voto popular. De ahí surge Vega como presidente y Juan Sime como secretario. Pero también en la época de la dictadura tuvo un papel fundamental, porque él era ferroviario, era un hombre que venía de la familia de Santiago del Estero. Creo que fue uno también de los primeros que vivían ahí en el barrio.
Y él era sereno. Tenía un lugarcito que todavía existe ahí, que hoy es una parrilla en lo que es el lavadero, creo que de camiones. Y ese lugar es un lugar donde, en la época de la dictadura, donde no se podía reunirse, no se podía porque todo lo que se reunían eran subversivos, y conformaron lo que es la comisión de demandante. No se pudo erradicar del todo la oculta porque hubo un grupo de gente que se llamó la comisión de demandantes, que me tengo que poner de pie, esa gente que enfrentó a las tanquetas, enfrentó a los milicos, enfrentó las leyes y digamos y presentó una medida de no innovar para frenar el desalojo total de las villas. Que era un militante en la villa, militante de la villa que luchaba por el agua, o el otro que luchaba para que todos tuvieran luz, el otro para que vos tuvieras un medicamento, el otro para que pudieran respetarse algún derecho, el otro porque era un enfermero, el otro porque era el que traía algo de comida. Eso era el militante, ¿no? El que estaba paliando para sacar la mierda de los pozos, digamos, ¿no? Porque la cloaca era eso, ¿no? A cielo abierto, como se dice. Bueno, entonces, bueno, esos compañeros también los desaparecieron, aparecían a la vuelta por ahí en un pajonal muertos, ¿no? Yo con ellos aprendí la Constitución argentina, porque aprendí lo que era, no solamente que tengo derecho a tal cosa, ¿no? Sino a que detrás de ese derecho, detrás de la Constitución está un proyecto, ¿no? Y le llamamos el Proyecto Nacional y Popular. Está bien que luchemos por la educación, por el deporte, por esto, por lo otro, pero si no tenemos un lugar donde vivir, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque vos necesitas la tierra. Por eso nosotros siempre dijimos, necesitamos el lugar donde alguien nace, crece, donde un chico juega, camina, se alimenta, piensa en sus sueños, camina en un patiecito. Si eso no es tuyo, no tenés nada. Dijimos que esa es la base, la tierra, ¿no? Después vendrá la vivienda, la urbanización y todo lo que implica, digamos, la integración al resto del tejido social, ¿no es cierto? Pero sin la tierra no sos nada. Quiero decir que la ley 148, como la Constitución de la ciudad en su artículo 31 del capítulo Hábitat, que habla del derecho inalienable e impostergable de los vecinos, de los pobladores de las villas, a acceder a una tierra y a una vivienda digna, debe presidir todos los actos como este, y ese es el verdadero faro que nos guía. Que se cumpla el programa de erradicación, integración y transformación de villas y núcleos. Ahí se terminaron los versos y ahí seremos todos compañeros y estaremos todos en el mismo carro. Nada más, compañeros. El plan arraigo es el ente gubernamental que lleva adelante las gestiones para la transferencia de las tierras a los ocupantes. Nosotros firmamos el boleto de compra-venta, entre tres villas se llevó, hicimos asamblea, por supuesto, antes de la firma del boleto de compra-venta, se hizo con el consenso de los vecinos y se llevó adelante la gestión. Yo fui el secretario de Tierra, me acuerdo que el boleto de compra-venta decía $133.000, el total de todas las parcelas del barrio, había que depositar un 10% del total de la deuda, que eran $13.300. Nosotros depositamos cobrándole 15 pesos, primero le cobramos 10 pesos a los vecinos, como no llegamos, le salimos a cobrar 5 pesos más, que eso es lo que depositaron los vecinos en la cuenta del Ministerio de Economía, y con eso se pagó el 10% del total de la deuda para recién firmar el boleto de compra-venta. El Estado nos vendía a nosotros, porque queda ahí en el aire como que el Estado a nosotros nos regala. No, los vecinos juntaron la plata, pagaron. Se hizo un plan de pago también de 3 cuotas, nosotros hicimos en el barrio. Muchos de los vecinos pagaron las 3 cuotas. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que pagaron el total de la deuda de lo que significaba su terreno. En una de las asambleas que se hizo en el barrio, se dijo ahí y se dejó constancia en acta y la firma de Claudio Freidín que se iba a escriturar a aquellos vecinos que habían pagado el total de la deuda. ¿Por qué? Porque en uno de los puntos del voto de compraventa decía, pagando más del 30% del total de la deuda, se podía escriturar en forma hipotecada. Entonces, de acuerdo con ese punto que decía en el voto de compraventa, se podía avanzar con la escrituración. Y como algunos vecinos ya habían pagado el total de la deuda, el plan arraigo había determinado que se iba a escriturar. Se anotaron los primeros 100 vecinos. Está la lista que la llevó Juan Sime, la llevó... Sorpresa. Nunca se escrituró. Otra desilusión para el barrio. Nunca se iba a escriturar, esto también hay que decir las cosas como son. ¿Por qué no se iba a escriturar? Porque para escriturar hay que delimitar la manzana, hay que determinar los lotes, y nunca se había delimitado la manzana, nunca se había declarado las vías públicas, nunca se hizo nada. Porque vos agarrás el GPS o agarrás un mapa de la ciudad, ¿qué hay ahí en ese manchón blanco? Y estas 25.000 personas que no existen en la ciudad de Buenos Aires, la fastuosa ciudad de Buenos Aires, esa gente no existe, no está. ¿Por qué? Porque la tierra no es de ellos, o es de ellos, pero nadie es legítimo que sea de ellos, pero todavía no es lícito. Porque ahora le vamos a poner los nombres de estos compañeros luchadores, protagonistas, a las calles. Si le ponemos los nombres a las calles y eso nos aprueba las legislaturas, van a ser declaradas vías públicas. Si van a ser declaradas vías públicas, eso obliga al Estado municipal, decíamos, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a urbanizar y a reconocer los lotes y por lo tanto dar las escrituras a la gente. Es una vueltita estratégica para obtener. Y de paso recuperamos la historia. Y esto demuestra también que estos compañeros han marcado un camino en el barrio. Y ese camino hoy lo estamos transitando entre todos. El barrio, la Villa 15, Ciudad Oculta, se pone de pie y está acá, en la legislatura, en la discusión donde se deben discutir las cosas. Acá vamos a discutir las leyes para tener más derechos. Dejemos a un lado, digamos, algunas diferencias que existen en el barrio y que podamos pegarle para adelante pensando en el bien común del barrio. El proyecto es uno solo, el proyecto es del barrio. Y el proyecto no es ni de fulano ni de mengano. Este proyecto que nosotros estamos hoy acá es la continuación de los verdaderos que generaron este proyecto, que son los compañeros que hoy no están. Es eso, nosotros lo único que hacemos es darle continuidad a ese proyecto. Lo que pasa es que para colmo, ¿entendés? O sea, para que exista un poder, necesariamente el otro tiene que desaparecer. Esa es la moneda de la opresión del sistema capitalista neoliberal o como quiera llamarle. Lo que pasa es que esta gente que tiene que desaparecer se obsesiona por vivir. Barrio de mi alma, murga de mi corazón, que con el brillo de tu estandarte le das alegría a mi vida. Hoy te viste de gala nuevamente, mostrando la cultura de donde vengo. Barrio de Mataderos, sí, señores, bien guapo y retobado. Una de mis colores, verde, negro, celeste y blanco. Con el orgullo que tengo de presentarle esta bulla llena de brillo, color y de baile, les presento a los retobados de Ciudad Oculta. Y ahora, el turno de... ¡Ahora mi rueda!